Yo creo además que la posibilidad de poner la lupa sobre acciones tan importantes como lo hizo la Corte ponía también a los gobernadores en una situación a la que no están acostumbrados. Todos sabemos que con el fortalecimiento del federalismo, los gobernadores tomaron un poder que, como los casos que mencionaban de Ulises Ruiz o de Mario Marín, con la revisión de la Corte hay una presión adicional donde ellos ven revisado lo que hacen, cosa que normalmente sucede. Y una más, en el caso, por ejemplo, de ABC, si bien es cierto que no se llegó a la responsabilidad concreta de las personas, por una votación, también hubo consideraciones importantes acerca de si era factible que ese tipo de acciones que corresponden al Estado por determinación del 123 fueran o no fueran subrogadas a particulares. Entonces también hubo una discusión en torno a los alcances de la facultad del Estado de estar otorgándole a particulares las acciones, o mejor dicho, las posibilidades de estas prestaciones. Es decir, creo que había cosas importantes ahí en este sentido, ¿no? Yo creo que es posible que esta facultad regrese en algún momento cuando se vea la trascendencia de los precedentes que se generaban. También creo que a nivel de opinión pública, no en todos los casos se entendió cabalmente cuál era la función de la Corte. Entonces muchas veces se esperaba, por ejemplo, en el caso de Lidia Cacho, ya una condena a Mario Marín cuando no era eso lo que podía pasar, pero mediáticamente la explicación que se dio no correspondía a la verdadera discusión. Eso y en el ABC igual. Si la facultad, con toda la trascendencia que tenía, se dimensiona correctamente, yo creo que esta reforma podría tener marcha atrás. Es muy probable. Bueno, aunque soy maestra y he leído exámenes mucho tiempo, vamos a ver si no tengo problemas con las letras. Dice: si a su parecer existe un conflicto en materia de derechos humanos cuando el tratado internacional sea de un país con quien no tengamos relaciones internacionales, o bien que el tratado no haya agotado los requisitos de legalidad para ser obligatorio. Sí, para que exista lo que la Constitución dice, y qué bueno que se pregunte esto porque da oportunidad a dos comentarios. Lo que la Constitución dice primero, y esto es sutil pero es importante, no dice los tratados en materia de derechos humanos celebrados por el Estado mexicano. Dice los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Esto significa que en cualquier tratado, con independencia de su denominación, puede ser tratado de doble tributación, puede ser tratado de aguas, puede ser tratado de comercio, pudiera aparecer, yo no estoy diciendo que lo haya, pudiera aparecer un derecho humano, y ese derecho humano podría ser invocado. Esto creo que es una primera aclaración. Segundo, los tratados son los celebrados por el Estado mexicano. Los tratados tienen su procedimiento en el 76, en el 89 y en la Ley de Celebración de Tratados. Consecuentemente, si el tratado no ha concluido sus etapas, pues para efectos prácticos, déjenme ponerlo así muy ranchero, no es tratado, y si no es tratado no tiene aplicación. Y por otro lado, si se hubiera celebrado un tratado, digamos un tratado multilateral con un país y después hubiéramos roto relaciones, pues eso creo que no afecta en absoluto la validez del tratado, y si no afecta la validez del tratado tendría que aplicarse. Entonces, en ese sentido, creo que es como se daría esta condición. Muy bien. ¿Podría explicar, dentro de los nuevos estándares de argumentación de derechos humanos, cuál sería el cambio que se presenta para la fundamentación y motivación de los actos de autoridad administrativa? Yo creo que es muy, muy buena la pregunta. A ver, si hoy en día un particular, el que sea, recibe un acto de autoridad, también el que sea, porque está hablando de autoridad administrativa, una clausura, etcétera, una detención, etcétera, la autoridad hoy pues, seguramente va a hacer su fundamentación básica en las leyes correspondientes, en los reglamentos correspondientes. No creo que haga fundamentación con la Constitución, ahí está claro, en la parte de la fundamentación de la autoridad administrativa. Pero cuando llegue a la Corte o a los tribunales, en este caso sería un juicio de amparo, ¿qué es lo que va a suceder? Que nosotros podemos contrastar el acto de autoridad, ese acto que es el acto administrativo, no solo contra los preceptos constitucionales, no solo contra el 14, no solo contra el 16, que son, digamos, los artículos que comúnmente utilizamos, sino que podría haber la situación donde alguien dijera que el derecho humano X o Y, contenido en el tratado X o Y,
es contrario, le otorga una posición y ese acto de autoridad administrativa es contrario a ese mismo tratado. Este es el tema central. Entonces, nosotros para declarar la invalidez podemos tomar ahora el precepto constitucional que corresponda a un derecho humano o el precepto de un tratado que corresponde a un derecho humano y contra eso contrastar el acto concreto de autoridad que se esté impugnando. Y esto es lo que va a cambiar radicalmente las condiciones del juego en ese mismo sentido. Del lado de la autoridad, como son ustedes, ¿qué es lo que previsiblemente tienen que hacer? Hacerse una representación, obviamente general, pero una representación importante de si el acto que ustedes están generando no es contrario a un precepto constitucional o no es contrario a un tratado internacional, porque si lo es, tiene la probabilidad, no por supuesto la consecuencia inmediata, de que le sea declarado nulo. ¿Por qué es una probabilidad? Porque la persona tiene que haber ido al amparo, tiene que haber obtenido una sentencia favorable, es decir, son una serie de contingencias que se dan en el litigio, pero sí al menos representarse y decir, este acto que estoy generando puede ser inválido, sí, pues entonces tengo que encontrar una forma de construirlo salvando ese tema de constitucionalidad. Digamos, un caso fácil de entender, desafortunado, pero fácil de entender, es un caso de discriminación. Si ustedes al momento de llevar a cabo el acto de autoridad generan una diferencia en razón, como dice la Constitución en el artículo 1, de una preferencia sexual o religiosa, por decir algo, o de sexo, etcétera, y esa persona evidentemente se siente lesionada con el acto de autoridad, pues lo que va a hacer es promover una demanda de amparo. Va a ir a un juez y la probabilidad de que gane el litigio contra ustedes es muy alta. ¿Qué es lo que sucederá? Se anulará el acto y esta persona recibirá aquello que en principio estaba pensando recibir. Consecuentemente, sí hay que hacerse, insisto, una representación general. Por supuesto que hoy los litigantes y los juzgadores tenemos que conocer derechos humanos, pero también me parece que de manera general las autoridades administrativas, y en general todas las autoridades, pues la pregunta iba por las administrativas, también lo tienen que conocer, porque si no lo conocen, no alcanzan a medir las posibilidades de su acto en relación con las violaciones que puedan llegar a ser y se arriesgan enormemente a que su acto sea anulado. Entonces creo que sí cambia esta condición de fundamentación.